Para pasar de inmediato con el análisis, para ello nos acompaña Sandino Asturias. Él es analista internacional, es politólogo, coordinador del Centro de Estudios de Guatemala que hace monitoreo y seguimiento a temas de seguridad, justicia y derechos humanos. Hola Sandino, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Tatiana, un abrazo. Muchas gracias. ¿Qué sustento jurídico tiene esta investigación contra el presidente Jimmy Morales? Primero quiero preguntarte sobre la justicia, luego, por supuesto que debemos profundizar en los hechos políticos que rodean esta investigación. Bueno, el sustento jurídico, este es el tercer antejuicio contra el presidente y creo que no será el último. La base jurídica es que el antejuicio es una figura que protege la investidura de altos funcionarios públicos, los cuales requieren un procedimiento previo antes de iniciar un proceso de investigación total sobre hechos que se puedan imputar a un alto funcionario. Que es una protección que en realidad se da para la función pública, no es a la persona. Incluso de lo que está siendo procesado el presidente es de manejos de fondos ilícitos, es decir, el financiamiento electoral ilícito es la figura jurídica en la cual él presuntamente cometió en tiempo que era secretario general y candidato presidencial. Y de hecho, decir, Sandino, no es una acusación muy grave. Dineros ilícitos dentro de una campaña. Y los empresarios, como bien nos decía Mario hace solamente un minuto, lo han confesado, han dicho que evidentemente le entregaron ese dinero. Exactamente. Esa es la condición diferente en la investigación de este antejuicio del que fue hace un año. En este periodo lo que se ha ido acumulando pruebas en contra del presidente y lo que se ha hecho es ya una confesión de ese $1 millón que se le entregó y no reportó al Tribunal Supremo Electoral y por lo tanto no se sabe qué se hizo con ese dinero. Por lo tanto ahí estamos desde el punto de vista judicial en un proceso de investigación que ya tiene tiempo, que se han ido acumulando pruebas y que en este momento se encuentra en una fase siempre preliminar de investigación porque goza de antejuicio y por lo tanto no puede ser investigado por su investidura. Pero es legal, es el Ministerio Público y la CICIG la que lo están acusando. Ya hay procesados empresarios que confesaron haber dado este $1 millón al presidente de manera ilícita y el Tribunal Supremo Electoral además tiene un proceso de cancelación a su partido por el mismo motivo. Es decir, ya el partido está en proceso de cancelación y los que dieron el financiamiento confesaron ante juez que dieron ese financiamiento electoral ilícito. Por lo tanto, lo que se espera es que el procedimiento que tiene el Congreso, que es quien levanta ese antejuicio, sea un procedimiento objetivo, irá al Ministerio Público a presentar las pruebas, por supuesto que irá el presidente a dar su prueba de descargo y en un periodo determinado esta comisión y el Congreso en el Pleno decide si se le quita esta prerrogativa que es el antejuicio que tiene el presidente. Sandino, si esto ocurre... Sí, dime, para plantearte una pregunta sobre la CICIG. Sí, si esto ocurre, es decir, si el presidente le ha retirado antejuicio, lo único que ocurre es que puede ser ya investigado, sus cuentas, dónde fue depositado ese dinero, o sea, lo que ocurre es que avanza la investigación, es decir, no quiere decir que si le quita el antejuicio ya no tenemos presidente. Lo único que le levantan es la inmunidad que tiene para ser investigado. Investigado habrá un procedimiento más adelante para ver si es o no es responsable por los delitos y por las imputaciones que tiene.
Ese es el proceso de carácter judicial. Ahora, quiero preguntarte tu visión acerca de la CICIG. De nuevo aparece, recordando lo que sucedió hace muy pocos años, en toda su participación en las investigaciones en contra del presidente y sus más cercanos colaboradores, Otto Pérez Molina. ¿Qué visión tienes en este momento de este papel? Para algunos heroico, para otros no tendría nada que hacer allí porque es un asunto de la justicia interna del país. ¿Cuál es tu visión? Mira, en primer lugar, es el Estado de Guatemala el que pidió hace 8 años que Naciones Unidas acompañara y apoyara la institucionalidad para un objetivo muy específico, es desarticular los aparatos clandestinos de seguridad que estaban incrustados en el Estado como producto de la guerra sucia. Hay que decir que Guatemala tuvo una guerra sucia, y sobre todo las entidades de inteligencia militar se infiltraron en el Estado y los acuerdos de paz mandataron que eso debía ser extirpado. Estas estructuras funcionan dentro del Estado, las aduanas, en el ejército, en el poder judicial, en todos lados se incrustaron estas estructuras, sobre todo contra insurgentes. Es el Estado de Guatemala que pide a Naciones Unidas apoyo para desarticularlas y CICIG lleva 8 años específicamente sacando estas estructuras que son parte del poder económico, del poder militar y del poder político, que han cooptado el Estado en función de estos intereses particulares. Por eso, mi valoración es que ha ayudado a la institucionalidad, ha ayudado al Ministerio Público y por primera vez están en el banquillo de los acusados grandes poderosos. Por ejemplo, los financiadores del Jimmy Morales son los 5 de las familias más importantes del poder empresarial de Guatemala. Y el partido de gobierno y estructuras militares que están entre estos dos. Es decir, el papel que ha jugado es ir rompiendo estructuras de impunidad que están incrustadas desde la guerra y desde la contrainsurgencia en Guatemala. Ahora, con respecto a la misma clase política, ¿se percibe realmente que hay un sector que lo proteja, sobre todo en el Congreso de la Nación, cuando vemos que hay otros congresistas imputados por casos de corrupción? Exactamente, o sea, como lo que se está revelando es una estructura que ha tenido el control económico financiero de los partidos y del sector empresarial y del poder militar, por supuesto que hay una gran cantidad de diputados que tienen procesos abiertos y una gran cantidad de funcionarios. Por lo tanto, estamos frente a ir rompiendo esas estructuras de impunidad y esto la ciudadanía ha jugado un papel fundamental en manifestarse apoyando esta lucha contra la corrupción y la impunidad. Pero por otro lado, por supuesto que estos políticos implicados quieren protegerse, pero estamos en un año preelectoral en Guatemala y por lo tanto los diputados tienen que saber, y lo saben, que si ellos siguen protegiendo al presidente, nunca más van a ser reelectos en el Congreso de la República. Y por lo tanto hay una oportunidad de que pueda avanzar este antejuicio a partir de que estamos viviendo un momento preelectoral y la mayoría de diputados quieran reelegirse. Por lo tanto, puede ser que la presión social pueda influir en esta decisión, como pasó justamente con Otto Pérez Molina hace 4 años, cuando el Congreso en su unanimidad votó para quitarle antejuicio, incluyendo su partido, le quitó el antejuicio al presidente Otto Pérez Molina. Veremos qué pasa ahora, porque efectivamente ahora hay mucho más procesos abiertos contra los propios diputados. Y veremos también, será producto de análisis en otro momento, si la población realmente escoge bien, porque estas situaciones que se dan son también producto de las decisiones que toma el pueblo en las urnas. Sandino, muchas gracias. Gracias por ayudarnos a entender esta situación. Buenas noches. Bueno, buenas noches, Tatiana. Un abrazo. Un abrazo y muchas gracias.